Ahora vamos a ver lo que son el método de factor integrante. Tenemos una ecuación diferencial m de xy diferencial de x más n de xy diferencial de y, donde la derivada parcial de m no es igual a la derivada parcial de n respecto. Entonces sea u, ponemos sea u igual a un factor integrante que al ser multiplicado a la ecuación diferencial, vamos a multiplicar esta ecuación, la convierte en una ecuación diferencial exacta, la va a volver exacta. Pueden existir tres casos. El primero, en el que u, el factor integrante, solo sea función de x. En el segundo, que u, el factor integrante, solo dependa de la función y, de la variable y. Y el tercero, en el que el factor integrante dependa de las variables x y y, ¿no? Veremos ahora los tres casos. Dijimos, ¿no? Primer caso, que u sea igual a una función que solo dependa de la variable x. Entonces acá, la derivada parcial de m respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x sobre n tiene que ser igual a una función de x. Entonces, u va a ser igual a la integral de todo esto, ¿no? La derivada parcial de m respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x sobre n, esto por el diferencial de x. Esto va a ser el primer caso. Vámonos al segundo caso. Que u sea igual a una función que solo dependa de la variable y. Entonces, la derivada parcial de n respecto de x menos la derivada parcial de m respecto de y, esta vez sobre m, va a ser igual a una función de y, donde u va a ser igual a la integral de todo esto, la derivada parcial de n respecto de x menos la derivada parcial de m respecto de y sobre por diferencial de y. Tendríamos el tercer caso, que u sea igual a una función de x y de y. Ya, entonces, acá, esto puede ser igual a un z, ¿no? Entonces, z puede ser igual a x más y, z puede ser igual a x menos y, z puede ser igual a x al cuadrado menos y, z puede ser igual, esto más, ¿no? Esto es x al cuadrado menos y, z puede ser igual a x menos y cuadrado, z es igual, esto más, ¿no? X menos y al cuadrado, puntos, pueden existir más, ¿no? Entonces acá no nos van a decir directamente es esto, entonces habría que probar. Los más utilizados x más y, x menos y, si no hay, entonces comenzamos a realizar, intentar con los demás, ¿no? Seguiremos para ver de qué manera podemos obtener u. En el tercer caso, entonces, la derivada parcial de m respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x, esto podemos llamar un z1, ¿no? Y n por la derivada parcial de z, de estos z, ¿no?
respecto de x menos m, la derivada parcial de z. Respecto de y, puedo llamarle un e, ¿no? Si divido ambos, puedo llamarle un, igual tiene que ser a una función del z, ¿no? Si divido ambos. Si es que sucede eso, entonces el factor integrante u va a ser igual a ¿qué? A e, esto más abajo, ¿no? ¿Para qué? U va a ser igual a e, la integral de todo esto, ¿no? La derivada parcial de m respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x, todo eso sobre n. Puedo colocar también de esta manera, ¿no? La derivada parcial de z respecto de x menos m, la derivada parcial de z respecto de y por el diferencial de z. Eso va a ser u, ¿no? En todos estos casos son los factores integrantes, ¿no? Entonces, resolveremos un problema, un ejercicio. Tenemos el ejercicio x a la cuarta logaritmo de x menos 2x y elevado al cubo, todo eso afectado por el diferencial de x más 3x al cuadrado y al cuadrado por el diferencial de y, eso es igual a 0. Lo que tenemos que hacer, este es m y esto es n. La derivada parcial de m respecto de y va a ser igual, esto 0 menos 2x, derivo y al cubo, 3y al cuadrado. Por su lado, la derivada parcial de n respecto de x va a ser igual, 3y al cuadrado no va a ser afectado, x al cuadrado, si derivo, me va a dar 2x. Entonces, la derivada parcial de m respecto de y es igual a menos 6x y al cuadrado. Y la derivada parcial de n respecto de x va a ser igual a 6x y al cuadrado. Parecen iguales, pero con el signo no. Por lo tanto, la derivada parcial de m respecto de y no es igual a la derivada parcial de n respecto de x. Entonces decimos, no es exacta. Ya. Haremos el primer caso, si u va a ser una función que va a depender de la variable x. Entonces la derivada parcial de m respecto de y menos la derivada parcial de n respecto de x sobre n, eso va a ser igual a, como es una función de x, es una igualdad, ¿no? Está viniendo de acá, 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 ¿no? Como es una función de x, entonces decimos que u va a ser igual a e por la integral de todo esto, ¿no? ¿Qué es esto? Menos 4x, ¿no? Menos por el diferencial de x. Este es igual a e menos 4, la integral de diferencial de x entre x, ese es igual e a la menos 4, logaritmo de x, ese es igual
logaritmo de x a la menos 4. Por lo tanto, u va a ser igual x a la menos 4, eso es igual a 1 sobre x a la cuarta. Ese va a ser el factor integrante. Entonces, multiplico el factor integrante, ¿no? 1 sobre x a la cuarta, x a la 4, logaritmo de x, menos 2x, y al cubo, diferencial de x, más 1 sobre x a la cuarta, 3x al cuadrado, y al cuadrado, diferencial de y, eso es igual a 0. Realizo las operaciones, me va a quedar logaritmo de x menos 2 y al cubo, esto al multiplicar me va a dar 1 sobre x al cubo, diferencial de x, más 3y cuadrado sobre x a la cuarta. Entonces puedo escribir 3y cuadrado sobre x al cuadrado. Todo eso por el diferencial de y, eso va a ser igual a 0. Esto es m. Esto es n. La derivada de m respecto de y va a ser igual. Estoy derivando respecto de y. 1 sobre x al cubo no va a ser afectado. Este menos 2 también puede ser afectado. No puede ser afectado. Y al cubo derivo 3y cuadrado. Por el otro lado, derivada parcial de n respecto de x va a ser igual a ¿qué? Estoy derivando respecto de x, 3y cuadrado, saco 1 sobre x al cuadrado menos 2 sobre x a la menos 3. Entonces, la derivada parcial de m respecto de y va a ser igual menos 2 por 3, menos 6, y al cuadrado por x a la menos 3. Esto va a ser igual a la derivada parcial de n respecto de x. Esto es igual menos 6 y cuadrado x a la menos 3. Por lo tanto, decimos que es exacta, ¿no? Estamos indicando que es una ecuación exacta. Ya. Entonces trabajamos con esta ecuación de acá. Con esta ecuación vamos a trabajar, ¿no? Y aplicamos la fórmula de ecuaciones exactas, ¿no? ¿Nos conviene trabajar con m o nos conviene trabajar con n? Como vemos, nos convendría trabajar con n, ¿no? Entonces, u va a ser igual a la integral de n de x, y. Eso lo vamos a integrar respecto de y más un phi que va a depender de x, ¿no? Aclararemos que este es phi y
es gamma, ¿no? Para que no exista confusión con respecto a un video anterior, ¿no? Este es phi y este es gamma, ¿no? Estamos aclarando. Ya, seguiremos. Entonces, u va a ser igual a ¿qué? La integral de n, este n. 3 y al cuadrado, x a la menos 2, el diferencial de y, más un phi de x, ¿no? Solo puedo escribir, esto puede salir 3 sobre x al cuadrado, integral de y al cuadrado, derivada de y, más un phi de x, ¿no? U va a ser igual, integro, va a quedar y al cubo entre x al cuadrado, más un phi de x. Entonces, si derivo parcialmente u respecto de, derivo parcialmente u respecto de x, esto va a ser igual a ¿qué? Y al cubo, y estoy derivando esto, ¿no? Me va a quedar menos 2, x a la menos 3, más un phi prima de x. Esto lo tengo que igualar a m, ¿no? Entonces y menos 2 y al cubo por x a la menos 3 más y prima de x va a ser igual a m, pero m ¿qué es? Logaritmo de x menos 2 y al cubo x a la menos 3, esto es igual a m, ¿no? A m. Ya. Estos dos términos son semejantes. Por lo tanto, phi de x va a ser igual a la integral del logaritmo de x por diferencial de x. Va a ser igual a ¿qué? Logaritmo de x menos x más una constante. Por lo tanto, la solución dijimos que es u, ¿no? Acá vemos que u va a ser igual y al cubo entre x al cuadrado más un phi de x, pero el phi de x es más el logaritmo de x menos x más una constante, esto va a ser igual a 0, ¿no? O también podemos decir que y al cubo entre x al cuadrado más logaritmo de x menos x es igual a una constante C sub 1, le llamaremos, ¿no? Esa es la respuesta.